El 2 de julio no solo vamos a elegir al próximo presidente de la República, a los diputados, a los senadores, vamos a elegir también, y eso es lo más importante, el proyecto de nación que queremos para nuestro país, para nosotros y para nuestros hijos. Hay dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Hay un proyecto que defienden nuestros adversarios, que en esencia significa más de lo mismo, lo están diciendo que hay que seguir por el mismo camino. Nosotros sostenemos lo contrario, nosotros sostenemos que hay que cambiar la actual política económica porque no ha funcionado, no ha habido crecimiento en la economía, no se han generado empleos. Ahí está el caso triste de 4 millones de mexicanos que en este sexenio han tenido que abandonar el país para ir a buscar trabajo del otro lado de la frontera. Tenemos también que terminar con los privilegios. Por ejemplo, los de mero arriba, los influyentes, no pagan impuestos. Pagan impuestos los integrantes de las clases medias y el pueblo raso, pero no los de arriba. Tenemos también que establecer una convivencia social más humana y más igualitaria. No es posible que unos cuantos lo tengan todo y la mayoría carezca hasta de lo más indispensable. Te invito a hacer historia. Vamos a inaugurar una etapa nueva en la vida pública de México. México y su pueblo merecen un mejor destino. Estoy convencido que el problema de la inseguridad pública y de la violencia no solo es un asunto de policías y de ladrones. Tampoco creo que se avance mucho con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas. La solución de fondo pasa por combatir la pobreza, el desempleo, la desintegración familiar. Hay que dar oportunidades a los jóvenes para que puedan estudiar, que no sean rechazados en las universidades públicas, como ha venido sucediendo, y que cuando terminen una carrera tengan posibilidad de trabajar. Ese es el enfoque que nosotros vamos a dar a este problema que tanto preocupa a la gente, un enfoque social, crear mejores condiciones de vida y de trabajo. Claro está que hay que atender también los efectos, hay que evitar la corrupción en los cuerpos policíacos, hay que evitar que se asocie la delincuencia organizada con la autoridad, no caer en el error de proteger a una banda y castigar a otra, aplicar la ley por parejo. Vamos a reunirnos con los gobiernos estatales, municipales, para hacer un frente y combatir el flagelo de la delincuencia. También vamos a dar más facultades al Ejército para el combate al crimen organizado. Y en este problema se requiere de mucha perseverancia. Cuando fui jefe de gobierno de la ciudad, todos los días, incluidos sábados y domingos, me reunía desde muy temprano con el Gabinete de Seguridad Pública. Lo mismo voy a hacer como presidente de la República. Todos los días, desde las 6 de la mañana, me voy a reunir con el secretario de la Defensa, con el secretario de Marina, con el secretario de Gobernación, con el secretario de Seguridad Pública, con el procurador, para recibir personalmente el parte de lo acontecido en todo el país y tomar decisiones. Pero insisto, la mejor solución al problema de la inseguridad es creando mejores condiciones de vida y de trabajo. Por el bien de todos, primero los pobres. Este es el principio que guiará a nuestro gobierno. No solo por razones humanitarias, que ya con eso sería más que suficiente, el estar bien con nosotros mismos por estar bien con el prójimo. Pero no solo es eso, tenemos que llegar al convencimiento, a la conclusión, que no se puede gobernar el país en un mar, en un océano de desigualdad. Acaba de dar a conocer el INEGI una información según la cual el 80% de los mexicanos gana menos de 4 salarios mínimos, es decir, el 80% de los mexicanos gana de 5,400 pesos para abajo. Por eso tenemos que cambiar la política económica, tenemos que orientar el presupuesto para atender las necesidades de la mayoría de nuestro pueblo. Tenemos que darle la mano al que se quedó atrás, al que se quedó rezagado, para que se empareje y empecemos a caminar todos juntos. Pero no vamos a imponer nada, ni siquiera este principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Vamos a convencer, vamos a persuadir a mujeres, a hombres de buena voluntad, que eso es lo que más nos conviene. Yo soy juarista, y Juárez decía, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Queremos la justicia, la igualdad, pero en el marco de las libertades.
Vamos a garantizar la libertad religiosa, la libertad de expresión, el derecho a disentir, el derecho de las minorías. No vamos a resolver los conflictos utilizando la fuerza bruta. Nunca más se va a utilizar al ejército para reprimir al pueblo. Tenemos que utilizar el instrumental de la política, el diálogo, la negociación, el acuerdo. Yo invito a todos a que juntos saquemos adelante a nuestro país. Voy a convocar a los representantes de las iglesias, a los representantes de los empresarios, de la sociedad civil, para que construyamos un nuevo acuerdo, un nuevo pacto social, con el objetivo de sacar adelante a nuestro país y de sacar a nuestro pueblo de la pobreza y de la marginación. Vamos al cambio por el camino de la concordia. Pues todo se está desenvolviendo en el marco de la urbanidad política. Qué bien que este sea el tono del debate, lo celebro. No ha sido así en el caso de la campaña. Yo diría que en el caso particular de nosotros nos han estado hostilizando desde hace bastante tiempo, desde el desafuero, desde que querían destituirme, que se pusieron de acuerdo arriba para desaforarme. Lo lograron y gracias a la gente, gracias al pueblo, estoy aquí, porque no querían que yo apareciera en la boleta electoral. Y lo mismo ha venido pasando con la guerra sucia en spots de radio, de televisión. Sin embargo, el pueblo es mayor de edad y yo considero que la gente va a participar sin miedo y vamos a transformar a nuestro país, que eso es lo más importante. La política exterior de nuestro gobierno se sujetará a los principios constitucionales de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica a las controversias, de cooperación para el desarrollo. Vamos a llevar buenas relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo. Vamos a hacer una política exterior mesurada, no protagónica. No vamos a hacer candil de la calle y oscuridad de la casa. Yo sostengo que la mejor política exterior es la interior. Si hacemos bien las cosas en México, si limpiamos la casa, si hay progreso en nuestro país, si hay justicia, si hay seguridad, si hay estabilidad política y social, nos van a respetar afuera. Vamos a cuidar no meternos en la vida interna de otros países y de otros gobiernos, porque no vamos a permitir que se metan en asuntos que solo competen a los mexicanos. El próximo presidente de México no va a ser pelele de ningún gobierno extranjero. Vamos a llevar una relación de respeto mutuo con el gobierno norteamericano. Desde luego el tema principal en la agenda bilateral con Estados Unidos tiene que ser el asunto migratorio. Vamos a convencer a los integrantes del gobierno norteamericano, del gobierno canadiense, de que la mejor relación entre una economía fuerte y una débil es la cooperación. Tenemos que establecer un convenio, un acuerdo, para que se pueda impulsar conjuntamente el crecimiento de la economía en nuestro país y crear empleos. Tenemos que convencerlos, persuadirlos que nada se va a resolver con muros, con racias, con la militarización de la frontera, con amenazas de mano dura. Tenemos que crear empleos en el país para atemperar los flujos migratorios y para ordenar los flujos migratorios. Vamos también a que se regularice la situación de los mexicanos que ya viven y trabajan en Estados Unidos. Y desde que yo llegue a la presidencia voy a dar instrucciones para que los 45 consulados que México tiene en Estados Unidos se conviertan en procuradurías para defender a los migrantes, para defenderlos ante el maltrato, la discriminación y la violación de sus derechos humanos. Yo considero que el fenómeno migratorio tiene que resolverse atendiendo las causas. Tiene que haber crecimiento de la economía y se tienen que generar empleos en nuestro país. Por eso estamos hablando del cambio de la política económica. Y en esto estriba la diferencia con el candidato del PAN, con el candidato de la derecha. Ellos quieren seguir con el mismo modelo. Por ejemplo, habla de la deuda del Distrito Federal. Yo puedo demostrar, además,
la Secretaría de Hacienda tiene los datos, que cuando yo fui jefe de gobierno fue cuando creció menos la deuda en la Ciudad de México en 30 años. Pero si hablamos de deuda, lo que se dice deuda, pues fue el FOBAPROA que ellos aprobaron para rescatar a los de arriba, incluidos también panistas. Se convirtieron deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, 120,000 millones de dólares. Son dos modelos. Tiempo. Uno para los de arriba y Tiempo, otro para señor. los de abajo. Tiempo, señor. Vamos a desarrollar al país desde abajo con la gente y desde sus regiones. México son muchos Méxicos. Cada región tiene su identidad económica, social, cultural. Nos vamos a poner de acuerdo con los gobiernos municipales, estatales, con la sociedad civil, para elaborar programas regionales de desarrollo integral. Yo propongo 6 ejes fundamentales para estos programas integrales de desarrollo regional. Primero, combatir la pobreza. Tenemos que garantizar mejores condiciones de vida a las comunidades indígenas. Tenemos que empezar a pagar la deuda que tenemos con las comunidades y con los pueblos indígenas de México, con la verdad más íntima de nuestro país. Segundo, tenemos que dotar de servicios públicos a las colonias populares de las grandes ciudades, incluidas las ciudades fronterizas y las ciudades turísticas. Tercero, tenemos que rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Tenemos que apoyar a ejidatarios, a pequeños propietarios. Tiene que regresar el crédito al campo. Vamos a fijar precios de garantía para los productos del campo. Vamos a proteger a los productores como lo hacen todos los gobiernos del mundo. Cuarto, vamos a impulsar la industria de la construcción, no solo porque hace falta crear infraestructura y obra pública, sino porque de esta manera vamos a reactivar rápido la economía y vamos a generar muchos empleos. Quinto, vamos a fomentar el turismo. México tiene un extraordinario potencial turístico. Además, el turismo genera divisas y genera empleos. Desde luego, tenemos que proteger nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio cultural. Tenemos también que proteger nuestro medio ambiente. Y 6, tenemos que modernizar el sector energético y convertirlo en palanca del desarrollo nacional. Vamos a cambiar la política petrolera, que consiste nada más en vender petróleo crudo al extranjero y estar comprando gasolinas y gas. Le vamos a dar valor agregado a nuestra materia prima. Vamos a crear 3 nuevas refinerías en el país y vamos a extraer el gas que México tiene en el subsuelo. Y no vamos a privatizar ni la industria eléctrica ni el petróleo. Vamos a desarrollar el país, repito, desde abajo, con la gente y con la participación de todas y de todos. Es fundamental el desarrollo regional, porque como lo expresé, México son muchos Méxicos y hay muchos desniveles. En el recorrido que he hecho por el país, porque he hecho una campaña a ras de tierra, he conocido mejor la problemática de todas las regiones de México. La mayor parte no hay trabajo y hay mucha pobreza. Hay crecimiento, hay empleo en los centros turísticos, en las ciudades fronterizas, pero tampoco se puede hablar de que ahí haya bienestar. Tenemos que sacar adelante al país con el desarrollo regional, pero también orientando el presupuesto para beneficio de las mayorías, ya no para beneficio de las élites. Ya le toca al pueblo de México, ya ha sido demasiado beneficio para unos cuantos. Y el FOBAPROA es eso, y luego voy a tratar este asunto con Felipe. Estoy de acuerdo con la reforma del Estado, pero en beneficio de las mayorías. No estoy de acuerdo con las llamadas reformas estructurales que han venido impulsando las minorías en nuestro país. Porque en esencia estas reformas estructurales significan cobrar IVA en medicamentos y en alimentos, privatizar la industria eléctrica y el petróleo, socavar las conquistas de los trabajadores y afectar la seguridad social. Nosotros proponemos una reforma del Estado a partir de los grandes y graves problemas nacionales. Primero, que se eleve a rango constitucional el estado de bienestar. Por ejemplo, que se eleve a rango constitucional
el derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores, el apoyo a los discapacitados, que haya recursos suficientes para garantizar el derecho a la salud, el derecho a la educación gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Segundo, se requiere combatir a fondo la corrupción, castigar con severidad a los funcionarios corruptos y también a los delincuentes de cuello blancos, estos del FOAPROA, que gozan de impunidad. Tercero, se tiene que terminar con el influyentismo. Hay senadores, no voy a mencionar el nombre, que hacen jugosos negocios con el tráfico de influencias. Hacen de abogados de particulares y litigan en contra de las instituciones públicas. 4, tenemos que establecer en la Constitución un capítulo de austeridad de Estado. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Hay que fijar los sueldos máximos de los altos funcionarios públicos y hay que quitar las pensiones millonarias a los expresidentes de México. 5, hay que establecer en la Constitución la figura del referéndum, del plebiscito, de la iniciativa popular y de la revocación del mandato. Hay que fortalecer la democracia participativa. La democracia no se agota en las elecciones, la democracia es una forma de vida. Todo esto lo tenemos que hacer, desde luego, respetando la división y el equilibrio entre los poderes. Nosotros queremos un Estado social y democrático de derecho. Yo creo que es muy claro, como dije al principio, que existen dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. ¿Qué quieren los panistas? Pero más que eso, ¿qué quieren los que están detrás del candidato del PAN? Quieren que el gobierno siga siendo un comité al servicio de unos cuantos. ¿Qué queremos nosotros? Queremos que el gobierno sea de todos, que la patria sea de todos. ¿Por qué rescatar a los de arriba, que ahora son los que están impulsando de nuevo el candidato del PAN? ¿Por qué no rescatar a los indígenas, a los campesinos, a los comerciantes, a los obreros, a la mayoría de nuestro pueblo? Siempre los privilegios para los de arriba, en todo. Aquí me podría pasar toda la noche hablando de esto. Nada más voy a mencionar una sola cosa. Los que están arriba no pagan impuestos. El cuñado de Felipe no paga impuestos y obtuvo 2.500 millones de ingresos. Tiempo, señor candidato. Nada más para decir que voy a entregar un expediente donde el cuñado de Felipe, cuñado incómodo, tiene una empresa que le trabaja al gobierno, que ha recibido contratos precisamente de la Secretaría, o mejor dicho, del sector energético cuando Felipe fue secretario. Tuvo ingresos por 2.500 millones y no pagó impuestos. Y eso es lo que queremos que ya no siga pasando. Amigas y amigos, en poco tiempo quiero darles a conocer rasgos generales de mi pensamiento como hombre público. Yo me inspiro en Morelos, en Juárez, en Villa, en Zapata, en Francisco y Madero, en el general Lázaro Cárdenas del Río. Yo siempre he pensado que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Creo sinceramente que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, que eso es lo que ha dado al traste con todo. No es mi fuerte la venganza, yo no odio, soy un hombre feliz. Lo que quiero es que vivamos en una sociedad mejor y que no haya privilegios, lo subrayo. Ten confianza, yo no te voy a fallar, no voy a traicionar al pueblo. Tengo 3 cosas muy presentes: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Vamos a transformar al país, te invito a eso, con decisión, con entusiasmo, con valor. La alegría está por llegar. Sonríe, vamos a ganar.